Bueno, buen sábado. Qué difícil me lo hiciste, Orly, esta vez con estas preguntas. Pero bueno, espero que podamos disfrutar de este sábado. Gracias a todos los chicos y a todo lo que se preparó desde acá. También a la gente que nos está viendo o nos verá en algún momento de la vida, o esto queda grabado también. Así que espero que pueda ser lo que hoy tengo para compartir de bendición también para ustedes. Amigos, ustedes saben que yo este tema, mientras preparaba hace un tiempo atrás, me sentía con muy poca autoridad para compartirlo, ¿no? Porque quizás en muchas ocasiones yo me sentí, estuve metido en esta circunstancia o en el problema que voy a plantear en esta mañana. Para mí quizás tampoco es un tema muy sencillo, y justamente por eso. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que a mí me hizo bien y que de alguna manera el Señor me dio allí algunos cachetazos con este tema. Y deseo que hoy puedan ser caricias para cada uno de nosotros, ¿no? Por eso quería consultarles, ¿cuántos alguna vez usaron esto? Lo que voy a mostrar. Binoculares. ¿Cuántos usaron alguna vez, pero bien estos? Entonces, yo cuando era chico, recuerdo, no son estos me los prestó un amigo, que de paso me di cuenta que para armar el sermón y todo necesitaba unos binoculares, y consulté a un amigo y me di cuenta de que, consulté a varios amigos, de que no todos tienen en su casa unos binoculares, ¿no? Incluso cuando yo era chico, tenía un par de juguete y podía incluso ver allí algunas cosas, ¿no? Uno, cuando era chico, me acuerdo que miraba el cielo, miraba los aviones, miraba los hormigueros, las hormigas y qué sé yo, y uno podía ver ciertas cosas. También miraba al supermercado que estaba justo en la esquina de mi casa a ver qué compraba la gente. Re chusma era, pero con mis hermanos íbamos mirando lo que pasaba en otros lados, ¿no? ¿Cuál es la función de los binoculares? Poder ver de cerca, ¿no? Poder acercar algo que está alejado, algo que no puedo ver a simple vista, y de alguna manera traerlo más a una realidad propia, incluso ver los detalles de las cosas, ¿no? Puedo enfocar, ¿sí? Puedo mirar con más detalle ciertas cosas que al ojo normal no las puedo ver, ¿no? Y saben que en la vida pareciera que a veces venimos con un juego de binoculares puestos. Andamos por la vida muchas veces encontrándoles las virtudes de los demás. ¿Es así? Andamos por la vida siempre encontrando los buenos detalles de las personas. ¿O no? Suena linda la frase, ¿no? Pero a veces creo que alguno me dice, sí, pastor, muy seguro. Pero a ciencia cierta, muchas veces parecería que andamos por la vida encontrando errores. Y estos binoculares se transforman en busca-errores. Y es más, creo yo también que probablemente nos sea más fácil encontrar los errores. Claro, ¿por qué? Porque no hay un hombre o mujer perfecto. No hay una familia perfecta. No hay un trabajo perfecto. No hay una iglesia perfecta. O sea, si queremos definir lo que es la perfección, no la vamos a encontrar en este mundo. En nada de lo que hay. No hay absolutamente nada perfecto, pero, a ver, creo yo que a veces nos es más fácil encontrar los errores de los demás que las propias virtudes, ¿no? Pero quizás la cuestión no es si las cosas son perfectas o imperfectas. Porque creo yo que todos de los que estamos acá tenemos opiniones, ¿no? Todos formamos opiniones a lo largo de la vida. Incluso Liam ya tiene su propia opinión con respecto a algunas cosas. Yo les había contado la otra vez que a Liam no le gusta mucho la banana, ¿no? Y hasta el día de hoy no le gusta y no hay forma.
¿no? Pero sí le gusta el zapallo. Ayer hicimos un zapallo ahí con Suani, mi cuñada, que está hoy de visita, y nada, Lian se comió más de mitad de la bandeja que nosotros. Está bien, no son opiniones formadas. Incluso las irá formando a lo largo y el crecimiento de la vida, ¿no? Pero todos tenemos opiniones. Y no es el problema es tener opiniones, sino es qué hacemos con esas opiniones, ¿no? Podemos tener opiniones muy buenas y opiniones que pueden dañar a la otra persona. Entonces a veces nos vamos transformando en estas opiniones en estos buscaerrores, ¿no? Quisiera que hoy podamos, a ver, sinceramente yo creo que también reconozcamos que no es lindo recibir una crítica, ¿no? No es lindo. ¿A cuántos les gusta ser criticados? A ninguno. A ninguno nos gusta ser criticados, pero a pesar de que no nos gusta, que es incómodo, a pesar de todo eso, qué común es la crítica dentro de nuestra iglesia, ¿no? Y hablo de iglesia porque es la comunidad a la cual estamos hoy, ¿no? Es común y hasta a veces se ha transformado en algo tan común que pasa desapercibida, ¿no? Por eso, el tema que quiero compartirles con ustedes es sobre esto, sobre la crítica. Y quiero que vayamos a algo que me llamó la atención. No es el texto central que vamos a tocar hoy, pero me llamó la atención al estudiarlo. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Yo esto lo he compartido en muchos contextos, pero saben que la otra vez, cuando yo lo leí acá, me percaté de un detalle que me pareció bastante interesante. Hechos capítulo 2. Del 1 al 4. Conocemos allí la venida del Espíritu Santo, ¿no? Dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa de donde estaban. Intentemos imaginarnos, ¿no? Porque esto es difícil de imaginarse. Y de repente aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No sé cómo yo me lo imagino, como las imágenes esas, ¿se acuerdan que había como un fueguito arriba? ¿Cómo será esto? No lo sé. Pero dice que se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran, ¿no? O sea, un evento impresionante, a tal punto de que es tan impresionante que cuando pasa algo en la tierra, algo está pasando en el cielo y después uno lo puede ver en Apocalipsis, que algo pasaba y Jesús asciende y demás. Pero acá en la tierra se estaba viviendo un hecho impresionante. Se estaba cumpliendo la profecía, Dios mismo se estaba manifestando, el Espíritu Santo había descendido de una forma impresionante, de lo cual personas que no les dabas ni 2 pesos empezaban a hablar con un poder, que ojalá nosotros también podríamos tenerlo, pero había la manifestación del Espíritu Santo, todo estaba listo para una gran obra. Pero me di cuenta en el versículo 12, dice que estaban todos tan atónitos y perplejos los que estaban allí, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían, están borrachos. Me asombró esto, porque estamos hablando en una misma escena. Estamos viendo el milagro, el Espíritu Santo descender. De alguna forma empezaban a hablar con una que todos se podían entender, incluso los diferentes idiomas. Había la manifestación del Espíritu Santo, pero había un grupo que estaba criticando. Algo se habrán tomado estos, o algo se habrán fumado. Porque, mirá, esto no puede ser. ¿Qué onda? No, para mí algo pasó. Esto me hace pensar 2 cosas, hermanos. Primero, ¿en qué grupo podríamos estar nosotros frente al ver un milagro, una manifestación divina? O no solamente eso, al vivir el milagro de Dios cada día. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciéndolo. Quizás no de esa manera impresionante, quizás son más esporádicos, pero Dios sigue haciendo milagros. ¿En qué grupo
hoy nosotros nos ponemos frente al milagro, ¿no? En aquel grupo que lo vive o aquel grupo que de alguna forma mira por detrás y dice, uy, esto no sé, no está tan bueno. Y me hace pensar la segunda cosa, que de alguna manera no importa lo que ocurra, si hay milagro o no hay milagro, si hay pruebas sobrenaturales o no, siempre va a haber alguien que critique. Siempre, siempre. Es más, hoy se habla, y ya hace un buen tiempo atrás, de dos tipos de crítica, ¿no? Hay dos tipos de crítica y yo traje justo un power para poder mostrar y que ustedes puedan ver algunas ideas que consideré y que busqué por allí. En primer lugar existe la crítica destructiva, ¿no? Y como lo dice, destruye, ¿no? Este tipo de crítica tiene algunas características. No tiene ningún propósito de mejora de quien la emite, absolutamente nada. O sea, quien la hace no busca mejorar. No es bien intencionada, es un ataque sin intención de ayudar, absolutamente para nada. No se dirige al responsable, ahí ustedes lo pueden ver, no se dirige al responsable, siempre es un comentario marginal, algo que lo hago por fuera, algo que la persona que está siendo criticado, si estoy emitiendo la crítica, no escucha, no está. Y también genera incomodidad, obviamente, de quien la recibe, porque te sentís juzgado. Por eso dije, o sea, a nadie nos gusta que nos critiquen, a nadie nos gusta que emitan un comentario sobre nosotros, y mucho menos a nuestras espaldas. Mucho menos. Porque de alguna manera también nos sentimos vulnerables. Ese es un tipo de crítica que se volvió hasta, yo diría que un deporte nacional en nuestra forma de vivir. La famosa sobremesa, o a veces con infusiones por medio no, o incluso, no sé, charlas de pasillo, ¿no? Solemos todos, de alguna manera, y me incluyo en esto, ponernos estos binoculares y empezar a ver detalles o cosas de los demás. Todos en esa, le pongo el título sobremesa, ¿no? ¿Viste aquel o aquella? ¿Viste qué mal? Uy, ¿viste cómo se vino vestido? Impresionante. Uy, ¿viste tal y tal cosa? O peor, que para mí este es el famoso, no se lo digas a nadie. O peor, no es por criticar, pero para mí ese es, estás criticando, o sea, pero de alguna manera es como que nos atajamos. Y lo digo, hermanos, no porque yo muchas veces lo dije, ¿no? No es por criticar, pero viste aquello, viste aquella situación, no sé. A veces lo formamos y es tan común, y de alguna manera también se genera algo agradable al criticar, ¿o no? O lo hacemos porque de alguna manera es una situación, se genera una situación cautivadora, cálida y también adictiva. Por eso lo hacemos. La pregunta que me surge es, ¿por qué es tan agradable criticar? ¿Por qué es tan agradable criticar? Porque si me genera algo, me gusta, o incluso a veces me sumo a esas críticas que se van haciendo, ¿por qué es tan agradable hacerlo? Yo puse algunas ideas ahí que quizás nos pueden ayudar. Te comparto algunas. Porque captás la atención de la gente. Y claro, si criticas, siempre va a haber alguien que esté dispuesto a escuchar. Entonces, captás la atención, buenísimo. Porque también cuando criticamos, instantáneamente nos ponemos por encima de otro o de la circunstancia. De alguna forma volamos más alto, de alguna forma podemos mirar arriba. De alguna forma el otro está abajo y yo estoy por arriba. Entonces, yo sé, yo lo puedo, yo soy mejor. ¿Te suena esta actitud un poquito con algún
personaje maquiavélico de la Biblia. De alguna manera soy mejor que, de alguna manera estoy por encima, ¿no? Y estoy en todo mi derecho de poder ver y total, sos menos. No importa el qué ni el cómo, absolutamente nada, no importa nada. Lo más importante es que soy mejor y más, ¿no? Otro punto, en muchas situaciones la crítica surge por la envidia, ¿no? Del quien está emitiéndola. Y en otras ocasiones, cuando la gente no tiene información, la completa con su propia vida o con sus propias intenciones del corazón. Entonces armamos una historia, ahí, pum pum, no tenemos todos los ingredientes, pero bueno, le ponemos chimichurri, hago un poquito de orégano, ajo y qué sé yo, y bla bla, y lo tiro, ¿no? A veces también hasta nos proyectamos en la crítica, ¿no? Y esto hay muchos psicólogos que pueden hablar y meter más cosas, ¿no? Pero, hermanos, yo veo y no todo es crítica, no todo es crítica destructiva. También se conoce lo que es la crítica constructiva. Y yo anoté algunas cosas de cómo identificar una crítica constructiva. Y capaz está ahí está. Tiene un propósito noble, ¿sí? De quien le emite. Tiene una propuesta de mejora. Es una crítica que nos ayuda a mejorar nuestro criterio. Cuanto más internalicemos estas críticas, las constructivas, mucho mejor para nosotros. Y es de carácter privada. Es de carácter privada. O sea, que vas directamente a la persona. No hago comentarios ajenos sin que la otra persona esté sabiendo. Es de carácter privado. Voy y hablo. Tengo un problema con Orly, voy, che, Orly, no me gustó esto. No me gustó esto. O me sentí mal por esto. Pero ahora vamos a ver en la Biblia una historia donde están las dos críticas. Y vamos a poder ver en la historia bíblica las consecuencias de ambas. Vamos a ir a un episodio en la Biblia que se encuentra en Números capítulo 12. En Números capítulo 12. Y quizás mientras vos buscaste, comento un poco el contexto para ubicarnos en tiempo y espacio. Moisés se había casado con Séfora, ¿sí? Se había casado con Séfora. Séfora no era israelita, ¿sí? Séfora no era del pueblo de Israel. Séfora incluso, dice Patriarcas y Profetas, que era morena de piel, ¿sí? Su piel era diferente a la de todo el pueblo. Era hermana, obviamente era cuñada de María, ¿sí? María, hermana de Moisés, y nunca le había caído bien su cuñada. O sea, había un culebrón ahí en la familia importante, ¿no? Nunca le había caído bien su cuñada. Menos mal que la mía me cae bien. Pero nunca le había caído bien su cuñada. Entonces, María le pareció una ofensa que Moisés se haya casado con Séfora. ¿Por qué? Porque no era israelita. Pero ojo, esto no quiere decir de que acá, bueno, Moisés fue con otra que no era de su pueblo. Al contrario, Séfora es más piadosa que cualquiera, ¿no? Incluso se convierte, ¿no? Pero dice que a María no le había caído bien ese presupuesto, entonces, nada, era madianita, así que no, o sea, no entra en la idea. Dice en Números, capítulo 12, el versículo 1, ahí, si no lo pueden tener acá. En Números, en el capítulo 12 dice que allí se empieza a ver un tema. Dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, dice, ¿no? O sea, de Séfora. Que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita, ¿no? O sea, ya la Biblia ahí te está aclarando que
que el punto de conflicto original fue ahí que había un problema con esta mujer cusita. Y de alguna manera dice Patriarcas y Profetas, que habla de Séfora, dice que Séfora, su aspecto personal difería a los hebreos, lo dijimos recién, que era más morena, pero en el temperamento de ella, era tímida, retraída, tierna, afectuosa, y se afligía mucho al ver el sufrimiento de Moisés. Porque imagínense, Moisés tuvo que irse a liberar a su pueblo. Incluso dice que no la llevó a Séfora, porque Séfora era muy sensible. Y dice, imagínense, al ver todo eso, lo que iba a ocasionar en su propia esposa, ¿no? Entonces, dice que no la lleva consigo, porque entendía el temperamento que tenía Séfora, su personalidad, ¿no? Y dice que incluso cuando viene y trae a todo el pueblo Moisés y se encuentra con Séfora, dice que Séfora lo ve a Moisés destruido, demacrado, como cualquier buena esposa que ve así los detalles. Dice que lo ve mal. Entonces, dice que ella decide ir y hablar con su padre, ¿no? Con Jetro, para que lo pueda ayudar. Y Jetro se atrevió a criticar a Moisés. Sí, a Moisés. Moisés había pasado las plagas, Moisés había hablado, Moisés con el poder de Dios abrió los mares, dirigió, vino, fue, hizo. Y se le acerca a Jetro, el padre de Séfora, el suegro, a decirle, che, no estás haciendo bien las cosas. A Moisés, gente, el hombre más manso de toda la tierra, dice después de unos versículos ahí del capítulo 12. A Moisés, que la tenía clarísima, una persona hiper consagrada a Dios. Y viene su suegro y le dice, che, no estás haciendo bien las cosas, las podrías hacer de esta manera. Podrías hacerlo mucho mejor. Empezá a dividir, a poner gente, otros líderes, así no te sobrecargas vos y no terminás más destruido de lo que viniste, ¿no? Hay dos elementos que me ayudan a ver allí esta crítica constructiva de Jetro. Porque fue constructiva. ¿Y por qué? El primer elemento, el deseo genuino de ayudar. O sea, Jetro, el comentario que hace, y ustedes después lo pueden ver incluso en el Éxodo, no lo dice por él, no lo dice por su hija, lo dice por la misión que tenía el pueblo. Entonces, hay un deseo de poder ayudar, de poder decir, bueno, vamos a ver otra alternativa, otra forma. O sea, no lo digo por mi hija, no lo digo por el pueblo, o sea, lo digo por la misión que tenemos. O sea, hay que ser un pueblo escogido, Dios nos sacó. Entonces, hay un deseo sincero de poder ayudar, y lo hizo. Y de paso, marcó un antes y un después en el liderazgo y en el ministerio de Moisés. Y el segundo elemento es ¿con quién habló Jetro? ¿Con quién habló? Jetro. Con Moisés. O sea, no fue, imagínense lo que hubiera sido si Jetro empezaba a hablar con los del pueblo o con algún cabecita del pueblo. Jetro fue directamente a la persona, no fue a hablar con otros. Y también, de alguna manera, hay que reconocer que Moisés supo recibir la crítica, porque entendió que era una crítica constructiva y la puso. Entendió de que Dios tiene diferentes formas peculiares de llamar nuestra atención y de ayudarnos. Lo entendió y lo ejecutó y lo hizo. Y fue una bendición para el pueblo y creció y había una administración impresionante, a tal punto que él también podía disfrutar de eso, ¿no? Todo bien con esto hasta ahí. Pero ¿qué pasa con Aarón y María? Aarón y María eran los socios de la empresa, podríamos decir, ¿no? Moisés allí, el líder, estaba Aarón y María. Recuerden que María profetiza, ¿no? Hay un canto de María y demás impresionante, profetas de Dios, ¿no? Aarón después con toda la línea sacerdotal, impresionante, ¿no? Pero de alguna manera surge envidia porque Séfora no les había consultado. Y dice
allí el capítulo que vamos a compartir, el versículo 2 del capítulo 12, dice, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Perdón, estoy leyendo Hechos 2. Nada que ver. Hechos 2, estoy leyendo. Números 12:2. Me lo había... Acá. Ahí está. 12:2. Y ahí, claro, no me cerraba la historia. Números 12:2 dice, decían, allí María y Aarón, decían, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Empezaron a murmurar, ¿no? Pero ¿cómo puede ser? Séfora, esa Séfora, pasó por encima de nosotros. Pasó por encima nuestro y fue y habló con el Padre, y el Padre vino y le trajo a Moisés la solución. Pero nosotros somos profetas. ¿Qué tiene que ver esa a meterse en esta historia? Empezaron a murmurar porque ellos, era supuesto, ellos eran profetas. Pero había venido alguien que le había cambiado un poquito las órdenes del juego. Y es más, dicen, ¿solo por Moisés habla Jehová? ¿Y nosotros qué? Moisés era el más manso de toda la tierra, dice, ¿no? Incluso lo repite de vuelta este capítulo. Dice, ahora déjame que yo te diga dos elementos de esta crítica destructiva de Aarón y María. Primero, no era el bien por Moisés, ¿no? O sea, lo que dicen no era por el bien de Moisés, la crítica de ellos, era por su propio bien. Porque le estaban tocando su puesto. Por orgullo, por su lugar. No era por la misión, no era por el pueblo, no era por absolutamente nada más trascendente, sino por ellos mismos. Entonces empiezan a murmurar. ¿Por qué? Porque le habían tocado su ego, ¿no? Y segundo punto, destructivo. ¿A quién se dirigen? Dice la Biblia ahí, murmuraron. O sea, no fueron a hablar con Moisés. Hablaron por las espaldas. No fueron cara a cara, sino que murmuraron contra él, ¿no? Y la situación, hermanos, es tan grave, que dice, bueno, versículo 3, Moisés era el hombre más manso de toda la tierra, dice, más que todos los hombres que había en la tierra. Y después el versículo 4 dice, luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo. Y salieron los tres. Entonces Jehová descendió en una columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Llamó a Aarón y a María y se acercaron ambos. O sea, la situación es tan grave, que Dios interviene en la historia, Dios interviene en la situación y los manda a llamar. Vengan, salgan. Es más, dice que entonces descendió Jehová allí en la columna de nube, se puso a la puerta del tabernáculo. Jehová dijo, oíd mis palabras, cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él y le diré la visión, les hablaré. No es así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara yo hablaré con él. O sea, ¿ustedes tienen algún problema? Tranquilos. Dios intervino allí en la historia y aclaró las cosas. O sea, de alguna manera Dios corta la crítica de cuajo. A tal nivel de que incluso ¿cuál es el resultado de la historia? Ustedes lo pueden leer un poquito más adelante. ¿Cuál es el resultado? María termina leprosa, sale del campamento. De paso, Patriarcas y Profeta dice que María era la que más le daba la lengua. ¿Ok? Dice que Aarón le seguía el juego, pero María era la que más murmuraba y le daba, incluso contra su propio hermano. Pero termina leprosa, sale del campamento. Después Aarón termina arrepentido verdaderamente de esta murmuración o de este chisme. Y Moisés termina intercediendo por sus hermanos, hasta el punto que después Dios le dice, bueno, María, que vuelva al campamento, ¿no? Luego de 7 días que vuelva y se reincorpore, ¿no?
Entonces, Dios, me gusta esta historia porque queda registrada para siempre cómo Dios cortó instantáneamente la crítica destructiva para enseñar a todo el pueblo, incluso a nosotros, a desarrollar un carácter como el de Él. Dios intervino y cortó todo. Y quiero concluir el tema de hoy con un ejemplo un poco más extremo. Porque este ejemplo que tocamos de Números 12 termina con un final feliz, ¿no? Todos de vuelta, María vuelve, todos felices y contentos, aprendieron la lección. Pero hoy quiero ir con un ejemplo un poco más extremo de lo que puede hacer la crítica. Y ese ejemplo es Judas, ¿no? Judas, y leía en Deseado de toda la gente, si yo puse ahí la cita que me llamó la atención cuando lo leía. Si alguien lee y si no llegan a leer, no importa, yo lo leo. Dice, Judas era tenido en alta estima por los discípulos y ejercía gran influencia sobre ellos. Tenía alta opinión de sus propias cualidades y consideraba a sus hermanos muy inferiores a él en juicio y capacidad. De alguna forma volaba más alto que ellos, ¿no? Ellos no veían sus oportunidades, pensaba él, ni aprovechaban las circunstancias. La iglesia no prosperaría nunca con hombres tan cortos de vista como dirigentes. Pedro era impetuoso. Juan era considerado por Judas como un mal financista. Mateo era muy meticuloso en cuanto a su honradez. Así pasaba Judas revista a todos los discípulos y se lisonjeaba porque de no tener él su capacidad para manejar las cosas, la iglesia se vería con frecuencia en perplejidad y embarazo. Judas se consideraba como el único capaz, aquel a quien no podía aventajársele en los negocios. La tenía reclara. Y encima decía, la iglesia jamás con este tipo ahí de líder no llega a ningún lado. Con estos tipos que la dirigen, ya está, estamos en el horno. No, si me pusieran a mí yo podría ser mucho mejor. O de alguna manera si pueden poner a otros que lo pueden hacer mejor. Judas no dejó que Jesús transforme su corazón crítico. Y sabemos cuál es el fin de Judas, ¿no? Se dejó cautivar por la crítica, la cultivó y terminó trastornando su visión y su mirada. Y de alguna manera se puso allí los binoculares de busca errores y los encontró. Pero terminó perjudicándole a él, ¿no? Hermanos, hoy podemos decidir a qué grupo pertenecer. A los murmuradores, a espaldas, o aquellos que dan consejo y salvación para otros. Esto no se cambia de un día para el otro. Esto no es que, mañana seré otro. Tenemos que pedir mucha fuerza a Dios para que nos haga ser aquellos que dan críticas constructivas, direccionadas, salvíficas con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, entre nosotros como iglesia. Que podamos tener una visión santificada, que podamos de alguna manera esos binoculares transformarlos y que podamos transformar de tal manera que podamos buscar salvación en los otros y sin darnos cuenta en nosotros mismos. Ojalá podamos ser desconstructores de esa crítica destructiva para poder construir algo mucho mejor. Una iglesia más sana, una familia más sana, una mente más sana. Que Dios nos ayude a poder ser, verdaderamente tener su carácter, ser sinceros, como mencionábamos al principio, ¿no? Ser sinceros, pero por sobre todo, tener en cuenta a Jesús en nuestros comentarios y en nuestros pensamientos. Que Dios nos bendiga.